El cielo sigue nublado, pero está como abriéndose por partes y el sol empezó a calentar un poco los ánimos acá. 28 grados vamos a tener en la jornada de hoy. Nos vamos hacia la localidad del Carril porque hubo un accidente gravísimo en la noche de ayer, cerca de las 21 horas, cuando un vehículo que se trasladaba desde Coronel Moldes hacia el Carril sobre ruta 68 a la altura de La Hollada, esto para que usted se ubique es en el sector de ingreso sur hacia la vecina localidad. Allí es donde el conductor de un rodado, estamos hablando de un Gol Tren, Volkswagen, que pierde el control del mismo y termina impactando contra un poste de energía eléctrica de cemento, a tal punto del impacto que termina quebrando este poste. Y bueno, en ese momento empiezan a llegar también las unidades de auxilio, alertadas también por los propios conductores que pasaban por el lugar. Es así como llegó la policía y también personal del Hospital San Rafael del Carril. Tuvieron que asistir 4 ambulancias a los heridos que, si bien resultaron con lesiones de diversa gravedad, uno resultó con quebradura, según la información que pudimos recabar. En medio de este operativo de rescate de la gente, hizo una explosión allí, porque recordemos, los cables terminan cortándose y uno de los transformadores aparentemente termina explotando allí en este sector. Lógicamente la gente se asustó porque incluso también muchos decían de que los cables podían caer encima de las personas que estaban socorriendo allí a los heridos. Un accidente que pudo haber sido una tragedia, pero la verdad es que es tremendo. Y seguimos recomendando que la gente transite con precaución por la ruta 68, conocida también como la ruta de la muerte, ¿no? Por la cantidad de accidentes fatales que por años siguen aumentando y que lamentablemente estos índices no bajan. Bueno, Terrible. se ve que fue tremendo. Para derribar un poste de cemento tiene que haber venido a muy alta velocidad. Exactamente. ¿Qué se sabe de los accidentados, en qué condición se encuentran y obviamente dónde están internados? Bueno, en principio fueron trasladados a los hospitales de allí de la zona. 4 ambulancias decíamos que habían intervenido en el rescate de las personas que tenían diferentes grados de lesiones, ¿no? Uno de los más importantes fue, tengo entendido, quien manejaba, que terminó con quebradura en una de sus extremidades. Pero aún así, por el impacto, terminan salvándose. Y esto es lo que sorprende, porque, como bien lo decías, Eduardo, la velocidad con la cual terminan impactando para terminar volcando prácticamente un poste de luz y cortando los cables. Y allí una explosión tremenda también en el momento en el cual la policía y personal del hospital estaban tratando de rescatar allí a los heridos, ¿no? Que gracias a Dios, volvemos a decir, no tuvo víctimas fatales ni heridos gravísimos, pero sí de diferentes consideraciones. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Sebastián. Tremendo accidente. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Exactamente, estamos aquí enclavados en el centro del Valle del Lerma, en Coronel Moldes. En estos momentos 17 grados la temperatura, cielo nublado, y anuncian una máxima de 28 grados para la jornada de hoy. Vamos a comenzar nuestro relato informativo porque nos encontramos aquí en la comisaría local, ya que tiene mucho que ver con el informe policial que vamos a dar también con respecto a lo que ha sucedido en nuestra localidad. Y tiene que ver con la condena a un sujeto de 58 años a 11 años de prisión efectiva por abusos cometidos contra la hija de su pareja. Los hechos ocurrieron aquí, en Coronel Moldes, y en reiteradas veces agravado por la convivencia con una menor de 18 años. Estamos hablando de una nena que en ese momento tenía entre 9 y 10 años y que con engaños este sujeto, que era su padrastro, la llevaba al dique Cabra Corral, específicamente al Cambio en el Préstamo. Allí es donde la sometía a manoseos. Y cuando también transeúntes allí, pescadores, observaron esta situación, denunciaron, llamaron a la comisaría para que fuera detenido. 7 veces reincidió, estaba detenido, y la última fue gravísima porque cuando ya tenía 12 años también había abusado de esta menor e incluso la había embarazado. Esta es lamentablemente la situación que tuvo que vivir esta menor, y por cuestiones legales
reservamos los nombres de los autores de esta noticia, lamentablemente, para reservar también la identidad de esta menor. El imputado, decíamos, fue declarado reincidente por 7ª vez y se ordenó su traslado a una unidad carcelaria número 1. Fue juzgado en procedimiento abreviado, también llevado a cabo en la sala 4 del Tribunal de Juicio. Triste y lamentable historia que se sigue repitiendo. Abusos de menores, y en esta ocasión un sujeto de 58 años fue condenado a 11 años de prisión por abusar y embarazar a su hijastra. Vamos a ir con otra información, y en este caso también ocurrió en Coronel Moldes el jueves pasado, cuando una joven de 21 años fue detenida por desobediencia judicial. ¿Qué es lo que sucedió? Esta joven había denunciado violencia de género a su expareja, ya se habían separado, entonces ella tiene una menor de 3 años con este sujeto, y ella tenía que ir a trabajar, entonces dejó a la menor con su expareja. Una vecina denunció esta situación porque sabía que había, tanto de un lado como del otro, una orden de restricción de acercamiento. Inmediatamente fue detenida. Pero esto lo detalla mucho mejor la doctora Nela Servi, quien es representante legal de esta joven que todavía sigue detenida en la alcaldía de Ciudad Judicial. Escuchemos. A mí, entender, en criterio personal, la fiscalía que debería intervenir es una fiscalía de género, no una fiscalía penal común, porque en este caso el contexto es de violencia de género, las medidas se tomaron en contexto de violencia de género, la detención de esta persona es tremendamente, si bien no arbitraria, digamos, porque existe el delito y al delito la consecuencia, es desproporcionada. Lo que pasó con el tema de la detención, a mi criterio es exagerado, a mi criterio es de una celeridad inaudita. Por lo que sabemos por los medios, en el caso del femicidio de Agustina había 2 denuncias, una de ellas ni siquiera tuvo respuesta. En este caso, con 2 denuncias, tuvimos una chica que está detenida en la alcaldía desde hace 4 días sin saber nada de su hija, digamos. Esperamos que nos escuche el juzgado. Se ha presentado un escrito solicitando la liberación inmediata de mi defendida. Varias organizaciones feministas se van a presentar en el proceso en el caso de que el día lunes esto no ocurra, como amicus, que se llama, o sea, como invitados a fundamentar y a participar del proceso, y hasta que no la saquemos de ahí no vamos a parar. La idea es que el lunes al mediodía o a la tarde, más tardar, nosotros estemos volviendo con ella ya a su casa. Bueno, allí escuchábamos a la doctora Nela Servi, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque exactamente. La doctora dice, con Agustina no hubo celeridad y ahora sí hay. Bueno, gracias a Dios que está habiendo celeridad y gracias a Dios que ha cambiado, eso tendría que entenderlo la abogada. Ahora, dejar a su nena o a su hija con la persona a la que denunció por violencia de género también es una irresponsabilidad por parte de la mujer, porque cuando hay restricción es para las 2 partes. Entonces también está arriesgando a su propia hija esta mujer. Y con esto tenemos que olvidarnos entonces de que, o por lo menos ahora, de que si hay falsas denuncias o realmente no es lo que se denunció, porque si hay un contacto entre la pareja y ella tiene la confianza como para dejar a su hija, quiere decir que quizás la violencia no era como se había denunciado, y bien por la justicia que actuó inmediatamente, puso a resguardo a la nena y a esta mujer la detuvieron como para que empiecen a cumplirse las leyes y también que la justicia empiece a actuar, algo que celebro y que la abogada tendría que celebrarlo, ¿no? Claro, lo que la doctora Servi lo que trata de reflejar es que en el caso de Agustina hubieron 7 denuncias, claro, y en ninguna, aún siendo grave, se detuvo al agresor, ¿no? En este caso también, teniendo en cuenta que esta mujer denunció 2 veces a este sujeto y tampoco, claro, se lo detuvo. Exacto. A ver, creo que también por ahí termina rayando la decisión del juez lo arbitrario. ¿Por qué? Porque esta mujer no tiene antecedentes, si bien, digo yo, dentro de las prioridades legales que seguramente debe tener la justicia, es detener a una mujer de 21 años con su hija de 3
por una desobediencia judicial? Esto es lo que nos preguntamos. Hoy van a haber marchas allí en la puerta de Ciudad Judicial de las organizaciones feministas, como lo decía la doctora también, que ella representa un grupo de abogados que pelean por los derechos de la mujer. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero igualmente digo, y siempre lo he afirmado, más allá de mujeres o de hombres, hablemos de seres humanos. ¿Que pueden cometer errores? Efectivamente que sí, pero dentro del marco legal evidentemente también debe haber un techo dentro de la gravedad de toda esta situación, ¿no? Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Hoy seguramente vamos a tener novedades de este caso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Hasta luego. No, por favor, gracias a ustedes.